una plataforma con contenido seleccionado. América Latina. Spotlight. Artículos. Datos. Temas variados. Turismo. Gastronomía. Fotos del momento para que estés al tanto de todo lo que está pasando. Únete a nosotros y ven a ser parte de nuestra comunidad. Buen día amigos, en cuenta regresiva vamos a tener hoy en conteo final internacional el escándalo brasileño. Y bueno, en conteo final México no paramos de escándalos, pero sobre todo de amenazas al sistema electoral mexicano. Y en día D, pues vamos a ver si hay cambios y hay uno importante que comunicarles. Bienvenidos, quédese con nosotros. En conteo final internacional tenemos el escándalo de las elecciones brasileñas. Pues al parecer se ha consumado un fraude de proporciones épicas. Y es que pues los pronósticos daban como favorito a Bolsonaro por más de 10 puntos y el resultado termina en unas cuantas décimas, en prácticamente un empate técnico, como se conoce en el ramo electoral. Y bueno, pues pierde Bolsonaro y gana Lula da Silva, el exconvicto que llega una vez más a la presidencia, pero curiosamente con un sistema electoral de urnas electrónicas, de software electrónico y dedicado a la jerga electoral, el Smartmatic, que pues va juntando escándalo tras escándalo. Y bueno, pues vemos que el resultado en los países donde se ha implementado, más de 30 países, pues curiosamente siempre ganan los socialistas con márgenes muy pequeños. Hoy sabemos que la tecnología puede ser fabulosa, pero cuando la aplicamos a ámbitos electorales, pues bueno, también hay algoritmos que pueden modificarse de manera mucho más sencilla y orquestar un fraude electoral, y la gente pues no tiene manera de poder comprobarlo físicamente porque pues todos son bytes, algoritmos. Y bueno, pues los resultados ahí están. Smartmatic, la empresa transnacional venezolana norteamericana que va acumulando escándalo tras escándalo, pues otra vez es la protagonista y quizá sea la única ganadora de este escándalo brasileño. Los brasileños no se han quedado de brazos cruzados, la mayoría ha salido a las calles y han estado presionando toda la semana. Básicamente han estado pidiéndole al ejército que haga una auditoría. Y bueno, pues ya se ha pronunciado Bolsonaro también, no reconociendo estos resultados. Creo que, bueno, pues el gigante de América, Brasil, pues se está despertando. La ciudadanía se está manifestando y creo que, bueno, pues tienen razón. El socialismo ha traído resultados negativos en cada uno de los países donde está ganando, y hoy que se pinte de rojo todo el continente, al menos el sur y el centro, y desde México prácticamente, pues es mal augurio para toda la población. Quienes más sufren en estas circunstancias son los pobres, porque bueno, pues el sistema socialista hemos visto que ha empobrecido país al que llega. Y básicamente pues el populismo y todas sus artimañas pues terminan desgastando, destruyendo, deconstruyendo instituciones. Y la verdad pues vemos el ejemplo tristemente en Venezuela y en otros países donde se ha avanzado más en este sentido, pues que bueno, pues ya está muy difícil de que puedan reconstruir su tejido social en poco tiempo. Tenemos esperanza de que Brasil no llegue del escándalo a una tragedia y que puedan manejar esto con paz, con tranquilidad los brasileños. Pero bueno, de que no quieren a Lula da Silva, no lo quieren, no quieren un delincuente en la presidencia.
un convicto, ¿verdad? Que bueno, pues está comprobado todos sus delitos. Creo que quieren pues que regrese Bolsonaro, que le dio resultados positivos a su economía y bueno, que les ha manifestado un país poderoso y rico en plena pandemia. O sea, se sobrepusieron a prácticamente todas las dificultades. Nuestra solidaridad con el pueblo brasileño, con sus electores, con su ciudadanía, porque queremos un Brasil fuerte, un Brasil alegre, un Brasil productivo, un Brasil que sea la esperanza de Hispanoamérica, que recobremos a través de ellos la esperanza ciudadana de participación y dejemos atrás los modelos negativos, destructivos, los modelos que nos causan pobreza y que nos llevan al fracaso social. En conteo final México tenemos pues un desastre a la puerta de los mexicanos y es que pues las reformas al sistema electoral mexicano están en proceso. Y bueno, fue sintomático y muy grave lo que dijo el 7 de noviembre, este pasado lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre los que no estamos de acuerdo con esa reforma criminal al Instituto Nacional Electoral. Nos tachó de rateros, clasistas, racistas, deshonestos e hipócritas. O sea, o están con él o están contra él. Yo creo que estamos con México y reprobamos cualquier ataque a su democracia, cualquier ataque a los mexicanos, cualquier intento de división de nosotros, sea nuestro nivel socioeconómico que sea, que estemos en el norte, en el centro, en el sur de México, que tengamos ideologías partidistas distintas, en fin, o religiones. Aquí todos estamos unidos por México y queremos que no haya una reforma que elimine al INE y que perpetúe al gobierno en turno en el poder. Ya estamos hartos del PRI y de sus 70 años de hegemonía y de dictadura. La dictadura perfecta, le decían. No queremos ese ejercicio otra vez. Nos costó décadas, sangre y esfuerzo de muchos mexicanos. Queremos conservar eso. Queremos conservar los valores democráticos, la libertad de expresión, la libertad de los mexicanos por decidir el partido que quieran. Y el INE ha sido garante de esto en estos últimos años, en estas últimas décadas. Nos ha posibilitado la manera de que haya alternancia y de que cualquier partido tenga la posibilidad de obtener el poder, como lo tiene hoy Morena. Entonces, bueno, nos han convocado y nos hemos convocado, y yo los convoco a una marcha el día 13 de noviembre, domingo, en distintas ciudades de la República Mexicana y sobre todo en la capital. Se van a juntar millones. Los números son contundentes. El presidente solo tiene 16 millones de seguidores, pero somos 74 millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con él, ni con sus reformas, ni con su gobierno. Y lo hemos estado reprobando y lo estamos diciendo en todas partes. Queremos que se vaya, pero que termine. No queremos violencia y queremos utilizar todos los medios legales que estén a nuestro alrededor. Y la libertad de expresión es uno de ellos, y la libertad de manifestación. Y queremos que se respete. Él no la ha respetado y en el Zócalo ha improvisado un estadio de béisbol para que no se junten los millones de mexicanos a recordarle que no queremos su reforma al Instituto Nacional Electoral. Vamos, la situación está candente porque se puede perder mucho. Se puede perder todo. México puede perder años de esfuerzo y de lucha y tener una reforma regresiva que imponga a un partido no mayoritario, ¿sí?, en el poder por varios lustros. Queremos crecimiento económico que no tenemos. Queremos seguridad en las calles que no tenemos. Queremos que los mexicanos vivan. Hoy los homicidios han roto todos los récords. Hoy queremos un Estado de derecho y no de corrupción como el que vemos. Vamos, queremos un México mejor. Ya vimos que los sistemas socialistas y comunistas no solo han fracasado los últimos 100 años, siguen fracasando y no sé por qué tendría que ser diferente hoy. Este sistema nos equivocamos. Los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador hoy ya no están. Hoy le quedan solo 16. Se han arrepentido. ¿Por qué? Porque ha fallado el gobierno.
porque fue un gobierno lleno de mentiras y de promesas insulsas, que veía por los pobres y es a quienes más ha afectado. Bueno, hoy tenemos pues frente a nosotros el destino de México. Me toca ser mexicano y siento el tema profundamente. Por eso voy a ir a marchar, por eso voy a ir a manifestarme. Tal vez sea la última oportunidad que tengamos. Vayamos con valentía y enfrentemos nuestro destino. Tomémoslo en nuestras manos. ¡Viva México! Amigos, en día de, pues les presento el tablero de amenazas sistémicas globales. No tiene cambio con el de la semana pasada. Pero sí quiero avisarles que va a haber un cambio radical en la presentación. Bueno, radical hasta cierto punto. Lo que pasa es que estábamos actualizándolo cada 15 días. Los cambios han sido tan frecuentes, fuertes, incluso brutales en estas últimas semanas que vamos a tenerlo que presentar y cambiar y actualizar cada semana. Entonces, cada semana vamos a tener seguramente cambios y un tablero distinto que nos avisa qué tanto nos estamos acercando al nuevo orden mundial, qué tanto nos estamos acercando a ese reseteo económico, qué tanto nos estamos acercando a esa esclavitud programada de parte de la clase globalista. Bueno, entonces ese es el aviso que quería darles y también pues presumirles que nuestros dirigentes de la Transnacional de la Verdad, Digital Dominion, me hicieron llegar un librazo, un regalo que aprecio mucho, sobre todo pues por la temática que tiene que ver con la batalla cultural. Este libro se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de un superautor, ¿no? Pablo Muñoz Iturrieta. Conocido en redes, conocido en todo el mundo por sus comentarios atinados, por su formación y por su aporte a la batalla cultural. Hoy necesitamos formarnos, hoy necesitamos saber más. El tema no es fácil y sin embargo con estas herramientas podremos luchar esa batalla. Entonces agradezco a Digital Dominion por haberme hecho llegar este librazo que voy a leer con todo gusto y que de antemano sé que es garantía y por eso lo puedo recomendar porque el autor es un autor de altísimo nivel. Súper recomendable, les dejo ahí de tarea, consíganlo en sus países, está recién salidito del horno. Es un libro que vale la pena atesorar y que vale la pena regalar. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Salud y saludos para todos.